Si imaginas una feria medieval como una celebración alegre con cintas, bailes y un cerdo asado, olvida esa imagen. Para una persona del siglo XII o XIII, la feria es, ante todo, una zona de estrés extremo. No es un festival, sino una ciudad temporal levantada con un único propósito: sacar dinero de tu bolsillo de cualquier manera posible. Y la primera prueba a la que te enfrentas es la entrada misma. Aún no ves los puestos de venta, pero ya los escuchas. Para una persona moderna, es difícil imaginar el nivel de ruido de una feria medieval. No hay música de fondo ni altavoces, pero hay miles de personas gritando al mismo tiempo para ahogar el chirrido de las ruedas sin engrasar, el relinchar de los caballos, el mugido del ganado y el tintineo del metal. Los cronistas describían este bullicio como el rugido de un mar tempestuoso, que se escucha a varios kilómetros de las murallas de la ciudad. Cuando te acercas a las puertas, por ejemplo, en la ciudad de Provins, en el condado de Champaña, o en el inglés Stourbridge, te encuentras en un embotellamiento. No hay fila organizada. Carretas con lana, rebaños de ovejas, grupos de caballeros y multitudes de vagabundos intentan abrirse paso por el estrecho cuello de botella de la entrada. En esta aglomeración es fácil sufrir una lesión incluso antes de que comiencen las transacciones. Si una rueda de carreta con clavos de hierro aplasta tu pie, tu comercio habrá terminado. La medicina de la época difícilmente te salvará de la gangrena, y en el barro bajo tus pies purulan bacterias de las que nadie sabe aún. Pero la principal amenaza en la entrada no es la multitud, sino el encuentro con la autoridad. Ves a los guardias con lanzas o garrotes. Puede parecerte que están allí para tu protección, para atrapar a los bandidos. Este es un peligroso error. La guardia en la entrada no está allí por tu seguridad, sino para recaudar impuestos. La entrada a la feria nunca ha sido gratuita para el comerciante. Tan pronto como te acerques a la guardia, te detendrán. Se le cobrará una tarifa solo por el hecho de entrar. Luego, una tarifa por la carreta. Por separado, por cada cabeza de ganado. Si lleva mercancía en fardos, pueden abrirlos directamente en el barro para evaluar su contenido. Esto se conocía como el derecho de aduana, y los recaudadores a menudo abusaban de su autoridad. Podían afirmar que su medida de tela parecía más cara de lo que usted decía y exigir el doble de la tarifa. Discutir con personas armadas, estando en una ciudad ajena sin contactos, era inútil. Si no tenía suficientes monedas en efectivo de la acuñación correcta, podían confiscar parte de su mercancía a precio de ganga como pago. Este era el primer robo legal al que se enfrentaba un comerciante. Al pasar por las puertas, se encuentra dentro. Lo primero que le golpea la nariz es el olor. Incluso si está acostumbrado a los aromas de una ciudad medieval, la feria huele diferente. Es una mezcla concentrada de estiércol de miles de animales, el olor de cuerpos no lavados, humo de cientos de fogatas, carne asada y desechos en descomposición que no se han podido limpiar. La densidad de personas aquí es tal que el concepto de espacio personal desaparece. Lo empujan constantemente. Los carteristas, o como se les llamaba en Inglaterra, cortadores de billeteras, trabajan con maestría precisamente en este tumulto a la entrada, donde la atención del recién llegado está dispersa. Mientras usted cuenta el cambio después de pagar la tarifa o ajusta el arnés del caballo, su billetera ya puede haber cambiado de dueño. Pero lo más aterrador para un novato es la sobrecarga sensorial. A su alrededor se habla en decenas de idiomas y dialectos. En Champaña se podía escuchar el habla flamenca, dialectos italianos, alemán, antiguo francés, inglés e incluso árabe. Este ruido babilónico desorienta. No entiende de qué están gritando los vecinos. ¿Están advirtiendo de un peligro o simplemente alabando su mercancía? En esta multitud no hay democracia. Se puede ver inmediatamente una dura estratificación social. Los jinetes no se desmontan. Abren camino a través de la multitud de peatones, utilizando los caballos como arietes. Si no logras apartarte a tiempo, te golpearán con un látigo. Los ricos comerciantes se mueven acompañados de su propia guardia armada, que empuja groseramente a los curiosos. Aquí, en la feria, rige un derecho especial, el llamado mundo ferial. Teóricamente garantiza la seguridad a todos los participantes, incluso a aquellos que están en conflicto con el feudal local. Pero en la práctica, durante las primeras horas tras tu llegada, mientras no encuentres tu lugar y no te registres con el supervisor, eres simplemente un cuerpo en la multitud, vulnerable y sin derechos. Al mirar a tu alrededor, te das cuenta de que la feria es un organismo vivo, pulsante y agresivo. A tu derecha están sacrificando ganado y la sangre fluye directamente hacia la zanja bajo tus pies.
A tu izquierda gritan los pregoneros ofreciendo vino caliente de calidad dudosa. Justo enfrente están descargando barriles pesados y un solo movimiento en falso del cargador puede dejar a un transeúnte herido. Aquí no hay reglas de seguridad. Cada uno sobrevive por su cuenta. Has llegado. Estás dentro. Has pagado la entrada, protegido tu billetera e incluso encontrado un pequeño trozo de tierra para recuperar el aliento. Parece que lo más difícil ha quedado atrás, pero eso es una ilusión. En realidad, tu supervivencia aquí es el resultado de la suerte, porque los verdaderos riesgos mortales comenzaron mucho antes de que vieras las murallas de la ciudad. Para entender el valor de tu mercancía y de tu vida, necesitamos retroceder en el tiempo y observar el camino que te trajo hasta aquí. Un camino que mata más a menudo que la peste. Para entender por qué los comerciantes en la feria luchan desesperadamente por cada moneda, es necesario saber qué precio pagaron solo por llegar aquí. En la Edad Media, el camino no era infraestructura, sino una fuerza hostil. Si eres un comerciante que transporta lana de Inglaterra a Flandes o especias de Italia a Champaña, tu viaje dura semanas. Y cada día de este trayecto te cuesta ya sea dinero, mercancía o incluso la vida. Miremos hacia abajo. Lo que se llamaba caminos en el siglo XII a menudo consistía en surcos borrosos en el barro. Las antiguas vías romanas pavimentadas con piedra para este tiempo ya se habían destruido o estaban cubiertas de maleza en muchos lugares. Durante la temporada de lluvias de otoño, que a menudo coincidía con las grandes ferias, los caminos se convertían en un pantano intransitable. Una carreta con mercancía tirada por bueyes se movía a la velocidad de una persona caminando. 20 o 30 kilómetros al día se consideraban un buen resultado. Si la carreta se atascaba en el barro, perdías un día. Y el tiempo en el camino costaba caro, porque cada noche necesitabas alimentar a ti mismo, a tus sirvientes y a los animales. Pero el barro es solo la mitad del problema. La principal dificultad de la logística medieval es la fragmentación feudal. Imagina que cada 10 o 15 kilómetros cruzas la frontera de las tierras de un nuevo señor, y cada uno de esos señores considera su derecho sagrado cobrarte una tarifa por pasar por su tierra. Esto se llamaba peaje. Pagabas por cruzar un puente, pagabas por atravesar un vado, pagabas por pasar por las puertas de la ciudad y por separado, por salir de ellas. Incluso existía un impuesto por el polvo, una tarifa por el hecho de que tus ruedas levantan polvo en la tierra del varón. A veces llegaba al absurdo. Un feudal podía cobrarte por cruzar un puente que ya se había derrumbado, obligando a los comerciantes a cruzar nadando, pero aún así debían pagar el peaje del puente. Según los cálculos de los historiadores, en una larga ruta, digamos desde el Rin hasta París, el costo de los productos podía duplicarse solo por los interminables peajes en el camino. Sin embargo, los aranceles son un robo legal. Había otra ley, más aterradora, de la que hoy pocos recuerdan. Se trata del llamado derecho de ribera, o en el caso de las carreteras terrestres, derecho de tierra. Su esencia era cruel. Todo lo que tocaba la tierra pertenecía al propietario de la tierra. Si el eje de tu carreta se rompía y un fardo de costoso paño caía en el barro, legalmente dejaba de ser tuyo. Los lugareños y los sirvientes del feudal tenían todo el derecho de reclamarlo. Si la carreta se volcaba por completo, podías perder toda la carga en un instante, y ningún tribunal se pondría de tu lado. Se consideraba un regalo divino para el propietario de la tierra. Por lo tanto, los comerciantes rezaban no tanto por ganancias, sino por ejes y ruedas resistentes. Y por supuesto, por los bandidos. Los bosques que separaban las ciudades no estaban controlados por nadie. En ellos se escondían no solo campesinos fugitivos con garrotes, sino también grupos profesionales de mercenarios que se habían quedado sin trabajo, e incluso caballeros empobrecidos que no despreciaban el robo. Un comerciante solitario en el camino era un muerto. No había posibilidades de sobrevivir solo. Por eso, los comerciantes se agrupaban en enormes caravanas, contrataban seguridad armada y se movían como un destacamento militar. Pero incluso eso no garantizaba seguridad. Una emboscada en un estrecho desfiladero o en un sendero forestal podía destruir la caravana en cuestión de minutos. En tal entorno, la ruta fluvial parecía un salvavidas. Una barcaza podía llevar más carga que una carreta y se movía más rápido. Pero los ríos ocultaban sus propias amenazas. Los molineros construían presas para sus ruedas, bloqueando el cauce y exigiendo un pago por abrir las esclusas. Los señores feudales locales tendían cadenas a través del río, bloqueando el paso hasta que se pagara el tributo.
A veces, en un corto tramo del río Ródano o del Rin, había que detenerse y pagar decenas de veces. Para cuando el comerciante veía las agujas de la catedral de la ciudad donde se celebraba la feria, estaba física y moralmente agotado. La estadística era implacable. A menudo, hasta un tercio de las ganancias planificadas se consumía en el camino. A veces, las pérdidas de carga por deterioro, robo y confiscaciones alcanzaban hasta la mitad del volumen. Aquellos que llegaban a la feria vivos y con mercancía ya eran considerados afortunados. Entraste en la ciudad, superaste el caos en las puertas. Ahora se te presenta una nueva tarea, no menos complicada que el viaje. Necesitas un lugar donde vivir y un sitio donde almacenar lo que lograste traer. Y aquí descubres que la feria no es solo un mercado, sino un gigantesco albergue con condiciones espantosas, donde tu lugar para pasar la noche depende directamente del grosor de tu billetera. Bienvenido al campamento. Te has encontrado dentro del anillo de la feria, pero no te engañes. Tus problemas de comodidad apenas comienzan. Lo primero que necesitas entender: la feria es un estado en miniatura, rígidamente dividido en castas. Aquí no hay igualdad. Tu ubicación en este campamento dice más de ti que tu ropa o tu escudo. La geografía de la feria es la geografía del dinero y de la suciedad. Si representas a una poderosa casa comercial de Florencia, Génova o Brujas, no duermes en una tienda. Para la élite existen barrios permanentes. En las ciudades de Champaña, como Provins o Troyes, los comerciantes más ricos alquilaban casas de piedra o pabellones de madera de buena calidad en las calles centrales. Estos lugares se reservaban con años de antelación. Aquí, en el centro, el suelo podía estar incluso pavimentado con piedra o al menos cubierto de paja fresca, para que los señores no ensuciaran sus costosas botas. Sobre sus cabezas había toldos que protegían la mercancía de la lluvia. El aire aquí olía a costoso paño, especias e incienso. Era la vitrina del éxito, la fachada de la feria que se mostraba a los importantes invitados. Pero tan pronto como te alejas de la avenida central, literalmente a unos 50 pasos, te encuentras en otro mundo. La mayoría de los comerciantes, artesanos y pequeños mercaderes vivían en una ciudad temporal. Eran interminables filas de inestables barracas de madera y tiendas de lona, instaladas una al lado de la otra. Aquí, el concepto de calle es bastante relativo. Los pasillos entre las filas son tan estrechos que dos personas apenas pueden pasar sin rozarse los hombros. Bajo tus pies ya no hay piedra, sino una mezcla negra y viscosa. Miles de pies mezclan diariamente la tierra con agua de lluvia, restos de comida y estiércol. En la temporada de lluvias, cuando las ferias de otoño a menudo se inundaban, el barro se volvía tan profundo que se perdían los zapatos en él. Para poder moverse de alguna manera, la gente ataba a su calzado tablones de madera llamados patens, pero ni siquiera ellos siempre ofrecían salvación. Si te resbalas y caes, te levantarás cubierto de una capa de fétida slime, que no tendrás dónde ni cuándo limpiar. La sanidad es una palabra que en la Edad Media, en esencia, no se conocía, pero las consecuencias de su ausencia las sentía todo el mundo. Imagina a 10 o 20.000 personas reunidas en una plaza de un par de kilómetros cuadrados. No existen letrinas en el sentido moderno. En el mejor de los casos, en el borde del campamento hay fosas sépticas, pero aún hay que llegar a ellas. Por la noche, en la oscuridad y la multitud, nadie se atreve a ir muy lejos. Se satisface la necesidad en los callejones más cercanos, detrás de las tiendas o directamente en las zanjas de desagüe que se han cavado a lo largo de las filas. Estas zanjas deberían desviar el agua, pero en realidad se convierten en ríos estancados de desechos. El hedor es tal que, al principio, a los recién llegados les lloran los ojos. Los lugareños y los comerciantes experimentados se salvan con bolitas aromáticas, pomanderes, que llevan a la nariz. Pero esta es una débil protección contra el hedor de la materia orgánica en descomposición. La vida en una tienda en la feria es una lucha constante por preservar la mercancía. La humedad mata la lana y la seda, el moho destruye los granos. Las ratas, sintiendo la abundancia de comida, inundan el campamento. Roen no solo los sacos, sino también a las personas que duermen. Pero aún más aterradoras que las ratas son las llamas. Toda esta ciudad temporal está construida de madera seca, paja y tela engrasada. En cada barraca arde un fuego o una vela. Basta con una chispa, un plato volcado con grasa, para que comience una tormenta de fuego. Los incendios en las ferias ocurrían regularmente y quemaban enteros barrios en cuestión de minutos. Por eso, las normas de seguridad contra incendios eran draconianas.
Por dejar un fuego desatendido, podían golpear brutalmente o expulsar, pero controlar todo en este caos era imposible. Alquilar un lugar en este infierno costaba una fortuna. La tierra pertenecía al señor de la feria, un conde, un obispo o un abad. Y ellos vendían cada pie del frontón. Existían cuidadores especiales que recorrían con varas de medir y verificaban si su puesto había sobrepasado la línea pagada, aunque fuera un dedo. Si se salía, multa. Si colocaba un toldo demasiado bajo y obstaculizaba el paso de un jinete, multa. Toda la arquitectura del campamento estaba subordinada a un único objetivo: sacar el máximo de renta de la mínima superficie. Durante la noche, el campamento no se callaba, sino que cambiaba de ritmo. Tenía que dormir directamente sobre la mercancía, con un cuchillo a mano. Las paredes de la tienda no protegen contra un cuchillo, por lo que los comerciantes a menudo contrataban vigilantes nocturnos o se turnaban para cuidar. En la oscuridad, entre el ronquido de miles de personas, los ladridos de los perros y los gritos de los juerguistas de las tabernas, intentas robar un par de horas de sueño. Sientes la humedad de la tierra a través del lecho, oyes como alguien se acerca por fuera y ruegas para que la mañana llegue más rápido. Pero la mañana trae nuevas preocupaciones. Has sobrevivido, has mantenido la mercancía seca, incluso has ocupado un buen lugar. Ahora comienza aquello por lo que soportaste el camino, los impuestos y la suciedad. Comienza el comercio. Y aquí te enfrentas al principal rompecabezas de la economía medieval. Se te acerca un comprador y te extiende una moneda. La miras y entiendes que nunca antes habías visto ese trozo de plata. Bienvenido al caos financiero, donde el dinero no es una garantía de valor, sino otro producto del que necesitas entenderte mejor que de tu propia mercancía. Imagina que has cerrado un trato. Has vendido un lote de paño flamenco o un barril de arenque salado. El comprador, un hombre corpulento con rostro rojo, vacía ante ti un puñado de monedas de plata sobre la mesa. Miras esta riqueza y sientes no alegría, sino pánico, porque no tienes idea de cuánto dinero hay realmente frente a ti. Para el hombre moderno, el dinero es una abstracción, un número en una cuenta o un billete unificado. En la Edad Media el dinero es una mercancía, y una mercancía extremadamente poco confiable y confusa. Europa de los siglos XII y XIII no conoció una moneda única, no hay dólares, ni euros. Cada rey, cada duque, cada obispo importante e incluso algunos ricos abadías acuñan su propia moneda. En una feria en Champagne podían circular al mismo tiempo libras parisinas, libras de Tours, esterlinas inglesas, denarios genoveses, groches flamencos y una docena de tipos de monedas locales acuñadas por el barón vecino. Todas ellas son de diferentes tamaños, de diferentes pesos y, lo más importante, de diferentes purezas. En una moneda hay una cruz, en otra el perfil de un rey, en la tercera un escudo o un santo patrón. Pero el diseño no garantiza nada. Solo hay una cosa que importa: ¿cuánta plata pura contiene este trozo de metal? Y aquí comienza el territorio de la desconfianza total. La cuestión es que las monedas eran adulteradas por todos. Esto lo hacían los propios gobernantes cuando la tesorería no tenía suficientes fondos. El rey podía ordenar fundir las monedas viejas, añadir más cobre barato a la plata y emitir nuevo dinero con el mismo valor nominal, pero con menor valor real. Esto se llamaba adulteración de moneda. Por ejemplo, el famoso rey francés Felipe IV se entusiasmó tanto con este proceso que recibió el apodo de «el falsificador» entre el pueblo. Pero mientras los reyes adulteraban las monedas oficialmente, el pueblo ya no lo hacía de manera artesanal. El tipo de fraude más común era el recorte. Dado que los bordes de las monedas medievales eran irregulares, sin canto, cualquier astuto podía cortar sin que se notara una delgada franja de plata alrededor. La moneda se volvía un poco más ligera, pero a simple vista era casi imperceptible. Los recortes cortados se fundían en lingotes. Si pasaban por tus manos miles de monedas, podías acumular una fortuna literalmente de la nada. También había otro método, llamado sacudida. Las monedas se colocaban en una bolsa de cuero y se agitaban durante mucho tiempo. Las partículas de polvo de plata se asentaban en las paredes de la bolsa, y aunque las monedas se volvían más ligeras, mantenían su forma. Por lo tanto, cuando el comprador vaciaba el dinero frente a ti, no veías una suma, sino un problema de química y matemáticas. No podías simplemente contar las monedas una por una, necesitabas conocer su peso real y su ley. Pero no tenías un laboratorio contigo. Por eso, las personas más importantes en la feria no eran los vendedores de mercancías, sino los vendedores de dinero, los cambistas.
Su lugar de trabajo se llamaba banco. De ahí proviene la palabra banco. Era una mesa robusta, cubierta con una tela especial, a menudo marcada para facilitar el conteo, o una alfombra. El cambista se sentaba detrás de esta mesa como un juez. Delante de él había balanzas de precisión excepcional. Había juegos de pesas de referencia y bloques negros, piedras de ensayo. Te acercas al cambista con tu bolsa de moneda variada. Él vacía el contenido sobre la mesa. Sus manos trabajan rápidamente. Un cambista experimentado podía, al tacto, determinar si una moneda era falsa o no. Un brillo demasiado graso, un sonido incorrecto al caer, una extraña suavidad del metal. Todas estas eran señales de alarma. Si la moneda despertaba sospechas, la frotaba contra la piedra de ensayo. Por el color de la marca dejada, determinaba la ley de la plata o el oro. Luego comenzaba la pesada. El cambista no confiaba en el valor nominal. Te compraba el dinero como si fuera chatarra de metal precioso. Si sus libras esterlinas fueron desgastadas por el largo uso o recortadas por estafadores, recibía menos de lo que esperaba. El tipo de cambio no era fijo. Cambiaba cada día dependiendo de rumores. ¿Llegó la noticia de que el rey de Inglaterra está preparando una guerra? El valor de la libra puede caer. ¿Se abrieron nuevas minas de plata en el condado vecino? La moneda local puede fortalecerse. El cambista se quedaba con una comisión por el intercambio, y a menudo esa comisión era abusiva, especialmente si veía que usted estaba apurado o no entendía los matices. Pero no tenía elección. Tenía que pagar impuestos, comprar comida y saldar cuentas con los proveedores en la feria solo en la moneda que era reconocida como estándar local. La mayoría de las veces eran los denarios provenzales en champán. Sin una visita al cambista, estaba paralizado. Este sistema creaba situaciones paradójicas. Podía ser una persona rica en Londres o Lübeck, pero al llegar a la feria con malas monedas, se encontraba casi en la pobreza, porque el tipo de cambio devoraba sus ganancias. Y viceversa, un comerciante astuto podía ganar simplemente con la diferencia de tipos, comprando plata en un lugar y vendiéndola en otro. Pero incluso si lograba cambiar su dinero con éxito y recibir un pesado saquito con una moneda local confiable, no estaba a salvo de ser engañado. Después de todo, el dinero es solo la mitad del trato. La otra mitad es la mercancía, y para vender o comprar debe ser medida. Y aquí es donde cae en una nueva trampa. ¿Cree que una libra siempre es una libra y un codo siempre es un codo? De ninguna manera. En la feria medieval, la metrología no es una ciencia de precisión, sino un arte del gran engaño. Te acercas al mostrador para comprar especias, cera o telas caras. Has acordado un precio y el comerciante saca la balanza. En ese momento, te parece que el trato está casi cerrado y todo está bajo control. En realidad, es precisamente ahora cuando comienza el espectáculo más sofisticado, en el que tú eres la principal víctima. En nuestro mundo moderno, 1 kilogramo pesa exactamente 1000 gramos, tanto en París como en Nueva York. En la Edad Media, tal certeza no existía. El concepto de medida no era una constante física, sino una convención geográfica. Casi cada gran ciudad comercial tenía su propio estándar de peso y longitud. 1 libra en Londres era diferente de 1 libra en Colonia, y 1 libra en París pesaba más que 1 libra en Troyes. La diferencia podía ser de varios porcentajes hasta 1/4 del peso. Si no conocías la relación exacta entre, digamos, el peso del gran mar y el peso del pequeño mar, te estafaban automáticamente, simplemente por la conversión. El comerciante podía, con rostro honesto, pesar tu mercancía según el estándar local, más ligero, y cobrarte como si fuera más pesado. Y formalmente, él estaba limpio ante la ley. Pero eso es solo la punta del iceberg. El verdadero arte del engaño se ocultaba en los instrumentos. Las balanzas medievales eran, por lo general, construcciones de palanca con 2 platos. El truco más simple que utilizaban los estafadores del mercado era tener brazos desiguales en la balanza. Un brazo se hacía literalmente un cabello más largo que el otro. El ojo del comprador no podía notar esta diferencia, pero las leyes de la física funcionaban sin fallos. El brazo largo pesaba más, permitiendo al vendedor poner menos mercancía o usar un peso más ligero al vender. También existían mecanismos más complejos. Los maestros fabricaban brazos huecos para las balanzas, dentro de los cuales colocaban una gota de mercurio o una bolita de plomo. Al pesar, el comerciante inclinaba las balanzas con un movimiento sutil del dedo.
y el peso se desplazaba hacia el lado correcto, alterando el equilibrio a su favor. Las pesas son un capítulo aparte en la enciclopedia del fraude. En un mundo ideal, deberían ser estándar, con el sello del gremio de la ciudad. En la realidad, las pesas eran perforadas por debajo, seleccionando el metal, y la cavidad se llenaba de cera o se tapaba con barro para ocultar las pruebas. Así, la pesa se volvía más ligera y recibías menos producto al comprar. Si el comerciante compraba el producto por sí mismo, sacaba otro conjunto de pesas, que a simple vista eran iguales, pero pesadas con plomo, para hacer que el proveedor diera más por el mismo dinero. Con las medidas de longitud, la situación era aún peor. La medida principal para las telas era el codo. Pero, ¿de quién era el codo? El codo estándar variaba entre 50 y 70 centímetros en diferentes regiones. Los comerciantes de paños poseían una habilidad manual que haría envidiar a los tramposos de las cartas. El truco más común se llamaba dedo gordo. Cuando el comerciante medía una tela costosa, la estiraba sobre una regla de medida. Con cada medición, sutilmente colocaba su dedo gordo entre la tela y la regla. Parecería un detalle insignificante, el ancho del dedo. Pero en un trozo de tela de 30 codos, esto robaba al comprador casi un codo entero de material costoso. Los vendedores experimentados podían ahorrar hasta un 10% del rollo, simplemente trabajando bien con las manos. Otra forma de engañar al comprador de tela era el estiramiento. El paño de lana tiene la propiedad de estirarse cuando está mojado. Los productores deshonestos estiraban el paño húmedo sobre marcos especiales con ganchos, lo secaban en ese estado y lo vendían. El comprador recibía la tela de la longitud adecuada, pero en cuanto le caía la primera lluvia, la tela se encogía, volviendo a su tamaño natural. Un abrigo hecho de tal paño se volvía instantáneamente pequeño. Con productos líquidos y a granel, como granos, vino y cerveza, se utilizaba un fondo doble. Las tazas y jarras tenían paredes gruesas o un fondo cóncavo, lo que visualmente mantenía el volumen, pero en realidad contenía un tercio menos. Los panaderos, obligados a hornear pan de un peso específico, añadían arena o acerrín a la masa para que la hogaza pareciera más pesada, pero había menos harina en ella. Las autoridades comprendían la magnitud del problema. En cada gran feria existía un peso público, un lugar especial donde había balanzas verificadas, estándar, custodiadas por funcionarios. Cualquier disputa podía resolverse allí, pero pesarse en las balanzas oficiales tenía un costo, y no era poco. Además, los encargados de las balanzas también eran humanos, y un soborno a menudo les hacía cerrar los ojos ante las irregularidades. Las penas por engañar con las balanzas eran severas y ejemplares. Si atrapaban a un comerciante con las manos en la masa, la multa era el resultado más leve. Las medidas falsas se rompían y se quemaban públicamente. Al propio estafador podían atarlo a un pilar de la vergüenza en el centro de la plaza del mercado. En algunas ciudades de Inglaterra y Alemania existía una espantosa costumbre. Al panadero sorprendido con pan de menos peso o al comerciante con pesas falsas, lo clavaban con un clavo por la oreja, al marco de la puerta o al pilar de la vergüenza. Para liberarse, debía permanecer así hasta el final de la feria, o arrancarse y desgarrarse la propia oreja. La oreja desgarrada se convertía en una marca de por vida. Todos veían que tenían delante a un estafador, y nadie más hacía negocios con él. Por lo tanto, al pasear por los pasillos, debías estar muy atento. Pero incluso si las balanzas eran precisas y las pesas estaban verificadas, no garantizaba que compraste lo que querías. Porque el contenido de la bolsa o del barril también podía ser falsificado. Y aquí los artesanos medievales mostraban una verdadera inventiva química. Seguramente has oído la expresión comprar un gato en un saco. Hoy en día es una metáfora inofensiva que significa comprar sin verificar. Pero en la feria medieval esta frase tenía un significado literal, físico y extremadamente desagradable. Y no se refería a mascotas, sino a tu comida. Imagina que tienes hambre. En los pasillos de la feria hay muchos vendedores de comida que ofrecen empanadas de carne listas o lechones vivos en sacos de arpillera. El lechón es un producto valioso, una carne deliciosa y tierna. Pagas, tomas el saco atado, en el que algo se mueve y chilla, y lo llevas a tu campamento. Pero cuando desatas el nudo, no salta un cerdo, sino un gato callejero y desaliñado. La diferencia de precio entre el lechón y el gato es colosal. El estafador ganó tu ingreso semanal en 1 minuto. Y tú te quedaste con un depredador enfurecido en lugar de la cena. Por eso, la regla principal de un comprador experimentado era:
Nunca pagues hasta que no desates el saco. De ahí proviene el dicho, sacar el gato del saco, que significa revelar un engaño. Pero el cambio de animal es un truco burdo para ingenuos. La verdadera industria de la falsificación operaba donde había grandes sumas de dinero, en los pasillos de especias. La pimienta, el clavo, la canela, el azafrán costaban más que el oro. Llegaban de lejana Asia, pasando por decenas de manos. Y cada intermediario quería aumentar el volumen del producto. La pimienta negra, la moneda más utilizada de la época, se mezclaba con cualquier cosa. En los sacos se añadían bayas secas de enebro, excremento de ratón, polvo de carbón o incluso virutas de plomo para dar peso. A simple vista, distinguir un grano de pimienta de una bolita de arcilla teñida en la penumbra de la tienda es casi imposible. Con el azafrán, el rey de las especias, se era aún más ingenioso. Se mezclaba con pétalos de caléndula o se le añadían viejos hilos de seda teñidos. Algunos artesanos impregnaban el barato azafrán con aceite o miel para que pareciera más pesado y húmedo, como si acabara de ser cosechado. El castigo por esto era terrible. En las ciudades comerciales alemanas, cuyos comerciantes acudían a las ferias, los falsificadores de azafrán eran quemados vivos junto con su mercancía falsa. Pero el riesgo de enormes ganancias superaba el miedo a una muerte dolorosa. La siguiente zona de riesgo es el vino. En la Edad Media, el vino no era solo alcohol, sino una alternativa segura al agua, que a menudo estaba contaminada. Pero el vino se agriaba rápidamente, convirtiéndose en vinagre. Para ocultar este proceso y vender el vino agrio como si fuera una bebida cara, los comerciantes cometían crímenes químicos. En los barriles de vino agrio se añadían cal, yeso o polvo de mármol para neutralizar la acidez. El sabor se suavizaba, pero las consecuencias para el estómago eran catastróficas. Para darle un hermoso color rubí al vino barato y pálido, se mezclaba sangre de toro seca o jugo de remolacha. Para que el vino pareciera más fuerte y diera un golpe en la cabeza, se podía añadir tintura de belladona u otras hierbas venenosas. La persona se embriagaba no por el alcohol, sino por un leve envenenamiento por toxinas. Al comprar cera para velas, también corrías riesgos. La cera era cara, por lo tanto, los estafadores moldeaban grandes cabezas hermosas que por fuera parecían cera amarilla pura, pero por dentro estaban llenas de sebo barato, grasa o incluso piedras para dar peso. Una vela así no ardía, sino que ahumaba, olía a grasa quemada y se apagaba rápidamente, dejándote en la oscuridad. Incluso la compra de productos simples requería vigilancia. El pan, base de la dieta, a menudo contenía sorpresas. Si el grano era de mala calidad o estaba húmedo, los panaderos añadían al masa alumbre, sales minerales que hacían que el pan fuera artificialmente blanco y esponjoso. Externamente ese pan parecía una repostería cara hecha con la mejor harina, pero su sabor era astringente y con el consumo constante provocaba graves enfermedades intestinales. En las carnicerías reinaba su propio horror. Los carniceros dominaban el arte de rejuvenecer la mercancía. La carne vieja y reseca se inyectaba con agua a través de huesos huecos o jeringas para que el trozo pareciera firme y jugoso. Si la carne comenzaba a oler, se remojaba en vinagre y se frotaba abundantemente con sal. Incluso existían colorantes especiales a base de cochinilla para darle a la carne muerta de color gris un saludable color rojo. Pero el lugar más peligroso eran los puestos de comida lista. Comida rápida medieval. Las empanadas de carne se llamaban tumbas, no solo por la forma de la masa, sino también por su contenido. En el picadillo se utilizaba de todo: vísceras, orejas, colas, restos en descomposición que no podían venderse como trozos. Las leyendas urbanas sobre que los barberos y los pasteleros locales trabajaban en pareja, suministrándose materia prima, circulaban por toda Europa. Y aunque eran más bien cuentos de terror, el hecho seguía siendo un hecho. Si no ves al animal entero, no sabes a quién estás comiendo. En algunas ferias existían estrictas ordenanzas que prohibían a los pasteleros usar carne de animales encontrados muertos, lo que en sí mismo insinúa la prevalencia de tal práctica. Las guildas comerciales intentaban combatir esto. Nombraban supervisores que recorrían los pasillos y verificaban la calidad, la garbling de especias, la cata de vino. Pero había pocos supervisores y miles de comerciantes, y cada uno tenía su forma de engañar. Compraste especias que resultaron ser polvo. Bebiste vino que te causó dolor de estómago. Comiste una empanada con un relleno desconocido. Al caer la tarde, te sientes mal. Tienes fiebre, cólicos o dolor de muelas. Y aquí aparece un nuevo personaje.
promete liberarte de todos tus sufrimientos por unas pocas monedas. Usted escucha el sonido de los tambores y ve a un hombre con ropa brillante de pie en un estrado. Es un médico de feria, y encontrarse con él puede ser el último error de su vida. Si te enfermas en la feria, tienes dos opciones. La primera es encontrar un médico universitario que se tomará su tiempo para reflexionar sobre el equilibrio de los 4 humores. Mirará tu orina a la luz y cobrará una suma que podría comprar un pequeño rebaño de ovejas. La segunda opción es ir a la plaza, donde, bajo el estruendo de los tambores y los gritos de la multitud, trabajan aquellos a quienes se les llama empíricos, o más comúnmente, simplemente charlatanes. Los oyes desde lejos. Cerca de su plataforma siempre hay ruido. Los músicos golpean los tambores y soplan en las trompetas no por diversión. Es una forma primitiva de anestesia y aislamiento acústico. La música fuerte ahoga los gritos de los pacientes para no asustar a la fila. El personaje más común aquí es el sacamuelas. En la Edad Media, el dolor de muelas era una plaga común. Se consumía poca azúcar, pero la comida áspera con arena de los molinos desgastaba el esmalte, y la falta de higiene completaba el problema. La gente creía que el dolor era causado por un gusano dental que roía el diente desde adentro. El sacamuelas apoyaba gustosamente este mito. Su consultorio es una silla común en un escenario elevado. Trabaja para el público. A menudo lleva un collar hecho de cientos de dientes extraídos, un espantoso portafolio que demuestra su experiencia. Los instrumentos se asemejan a tenazas de herrero. No hay anestesia, excepto un trago de vino fuerte. El procedimiento se asemeja a una ejecución. El médico sujeta la cabeza del paciente con las rodillas o pide a un asistente que lo sostenga. Un tirón y el diente sale volando. A menudo, junto con un trozo de encía o incluso un fragmento de hueso de la mandíbula. Para demostrar su destreza, el estafador podía colocar discretamente en la boca ensangrentada del paciente un gusano o una larva que había preparado con antelación, y luego mostrarla solemnemente a la multitud. Miren, he expulsado al demonio del dolor. El público se asombra. El paciente, aturdido por el shock, cree en el milagro. Pero los dientes son cosas menores. En las ferias se realizaban operaciones en cavidades, a las que hoy en día no se atrevería cualquier cirujano en una sala de operaciones estéril. Se trata de la litotomía. La enfermedad de los cálculos renales era increíblemente común debido a la escasa dieta y al agua de mala calidad. El dolor causado por los cálculos era tan intenso que las personas estaban dispuestas a ponerse bajo el cuchillo de un vagabundo solo para que esto se detuviera. La operación para la extracción de cálculos se realizaba ante la mirada de todos. Ataban al paciente en una posición especial, que hasta hoy se llama posición para litotomía. El cirujano hacía una incisión en el perineo, palpaba el cálculo con los dedos y trataba de sacarlo con un gancho de metal o unas pinzas. El principal criterio de habilidad era la rapidez. Los mejores litotomos tardaban menos de 1 minuto en hacerlo todo. Si se tardaban más, la persona simplemente moría de shock por el dolor. Un espectáculo aún más aterrador era la extracción de cataratas. El médico utilizaba una aguja afilada para perforar el globo ocular y desplazar el cristalino nublado hacia abajo. Esto se llamaba reclinación. El paciente realmente comenzaba a ver la luz inmediatamente después de la operación, si no perdía el conocimiento por el dolor. Pero la alegría era efímera. En condiciones de total insalubridad, cuando los instrumentos se limpiaban con un trapo sucio o simplemente se lamían, el ojo casi garantizaba inflamarse. Una semana después, la persona quedaba completamente ciega o moría de sepsis que había penetrado en el cerebro. Pero la cirugía asustaba a muchos, por lo que la venta de medicamentos milagrosos era una mina de oro. El rey de la farmacología de feria era el teriaca. Originalmente era un antídoto de la antigüedad, pero en la Edad Media se convirtió en una panacea para todo, desde la peste hasta la impotencia. El verdadero teriaca debía contener más de 60 ingredientes, incluyendo opio y obligatoriamente carne de víbora. Se creía que dado que la serpiente era venenosa, su carne confería inmunidad. Dado que el comprador no podía verificar la composición, en las ferias se vendían toneladas de teriaca falsa. Era una mezcla de miel, resina, hierbas baratas y moho. Para convencer a la multitud, el vendedor organizaba un espectáculo. Él tomaba un pollo o un perro, le daba veneno y luego lo alimentaba con su medicina. El animal, por supuesto, sobrevivía, más que nada porque el veneno era falso, o el médico hábilmente cambiaba los platos.
La multitud impresionada arrasaba con los frascos al precio de un salario diario. Aquellos que sobrevivían al cuchillo del cirujano de la feria a menudo quedaban discapacitados. Pero estos médicos ambulantes tenían un modelo de negocio perfecto. Nunca se quedaban en un lugar por mucho tiempo. Cuando un paciente comenzaba a tener gangrena o cuando se descubría que la pomada vendida era simplemente grasa de cabra, el médico ya estaba en otro condado, en otra feria, atendiendo a una nueva multitud. Lo más sorprendente es que entre estos charlatanes a veces se encontraban verdaderos talentos que intuitivamente daban con los métodos correctos. Pero la falta de conocimiento sobre los microbios anulaba sus esfuerzos. Las manos sucias mataban más eficazmente que un cuchillo torpe. Mientras estás en la multitud, con la boca abierta y mirando cómo el médico arranca un diente o corta un ojo, eres un blanco perfecto. Tu atención está completamente absorbida por el dolor y la sangre ajenos. No sientes el ligero toque en tu cinturón. No te das cuenta de que alguien se ha acercado a ti demasiado. Es aquí, en la sala de espectáculos del Teatro Médico del Horror, donde operan los depredadores más virtuosos de la feria. Aquellos que no piden dinero, sino que lo toman sin preguntar. Usted está en la multitud, observando el sufrimiento de un paciente al que le están sacando un diente. Se siente seguro porque su mano está sobre su billetera. Le parece que esto es una protección confiable. Pero para los profesionales que trabajan en la feria, su mano en el cinturón no es un obstáculo, sino simplemente otro detalle que hay que sortear. Debes saber un detalle importante de la moda medieval. Los bolsillos, en el sentido moderno, prácticamente no existían. El dinero, los sellos y pequeños objetos de valor se llevaban en bolsitas de cuero o tela, llamadas homonieras, que se colgaban del cinturón con cordones. Para un ladrón, esto es un objetivo ideal. Su riqueza cuelga literalmente al aire, separada de usted solo por una delgada tira de cuero o cuerda. Es por eso que a los ladrones de esa época se les llamaba cortadores de billeteras. Su herramienta principal es un pequeño cuchillo afilado como una navaja. A veces era una moneda afilada, el borde de un anillo o una pequeña hoja escondida en la manga. La tarea del maestro es, con un movimiento sigiloso, cortar el cordón de tal manera que usted no siente el alivio del peso en el cinturón. A menudo, el ladrón no trabaja solo. Es todo un equipo con una clara distribución de roles. Mientras usted observa la actuación, uno de los cómplices lo empuja intencionadamente o le pisa el pie. Esto se llama distracción. En el momento del empujón, usted pierde el equilibrio instintivamente y se distrae de proteger su billetera por un segundo. Eso es suficiente. El segundo ladrón, el cortador, pasa el cuchillo por el cordón. La billetera no cae al suelo, sino en la mano suavemente extendida o en el amplio delantal del cómplice. Hay un tercer participante, el corredor. Tan pronto como la billetera es cortada, se pasa instantáneamente a este tercer individuo que de inmediato se disuelve en la multitud. Si de repente agarra el cortador de la mano, no tendrá nada. Ni cuchillo, lo ha dejado caer, ni dinero. Demostrar su culpabilidad es imposible, y la multitud, probablemente, defenderá al inocente que es agraviado por el rico comerciante. Los niños representaban un peligro especial, pequeños, sucios y harapientos, que se movían entre las piernas de los adultos. Podían deslizarse a lugares a los que un adulto no podría llegar. Existían escuelas clandestinas enteras, donde ladrones experimentados enseñaban el oficio a los huérfanos. Las crónicas históricas han conservado la descripción de un examen espeluznante. Se colgaba un maniquí del techo, al que se le cosían cascabeles o campanitas en la ropa. En los bolsillos del maniquí había monedas. El alumno debía sacar el dinero con tanto cuidado que ningún cascabel sonara. Si sonaba, el niño era golpeado. Aquellos que completaban la formación tenían dedos de pianista y nervios de funambulista. Los ladrones también utilizaban la psicología. En las ferias a menudo trabajaban mendigos profesionales. Un lisiado, arrastrándose por el barro y pidiendo limosna en nombre de Cristo, podía ser un cómplice. Mientras te agachabas para arrojarle una moneda pequeña, él evaluaba el grosor de tu billetera y daba una señal al equipo. Tu compasión se convertía en tu vulnerabilidad. También había ladrones de arriba, que trabajaban en la multitud cerca de los puestos. Utilizaban una técnica llamada pesca. El ladrón tomaba un palo largo con un gancho o resina pegajosa en el extremo, y a través de una ventana abierta o por encima de la cabeza de un comerciante distraído, sacaba telas caras, copas o las mismas billeteras que estaban sobre la mesa. Pero el pináculo de la maestría era robar justo en medio de una transacción. Imagina,
estás contando el dinero por un producto. El ladrón se acerca y supuestamente por casualidad deja caer un puñado de monedas a tus pies. El sonido de las monedas al caer al suelo tiene un efecto mágico en las personas. Todos, incluyendo a ti y al vendedor, instintivamente miran hacia abajo. En ese momento, el producto más caro o tu pila de oro desaparece del puesto. La feria sabía que el robo era su cáncer. Por lo tanto, las leyes contra los ladrones no eran simplemente estrictas, sino feroces. Si atrapaban a un ladrón en el acto, no lo llevaban a la prisión real a esperar juicio durante meses. La justicia aquí era tan rápida como el comercio. Un ladrón podía ser golpeado por una multitud hasta quedar medio muerto en el mismo lugar del crimen. Pero si lo entregaban a la guardia, caía en una instancia judicial única, que no tenía igual en ninguna otra parte. Este tribunal no llevaba togas, no hojeaba gruesos códigos y no conocía el latín. Sesionaba justo en medio de los pasillos comerciales, sobre barriles o simples bancos. Y sus decisiones se ejecutaban de inmediato. ¿Te acaban de robar? Agarra al ladrón por el cuello y llévalo al tribunal con el nombre más extraño en la historia de la jurisprudencia. Si te han robado o engañado en la feria, no tienes tiempo para esperar al juez real. Él llegará en un mes y la feria cerrará en 3 días. El ladrón se habrá escapado, los testigos se dispersarán por toda Europa y tu mercancía se pudrirá. La justicia feudal, lenta y torpe, simplemente no funciona aquí. El comercio necesita rapidez. Es por eso que en las ferias nació un sistema legal único, que recibió, quizás, el nombre más extraño en la historia de la jurisprudencia: el Tribunal de Pies Polvorientos. No es una broma ni una metáfora. El nombre oficial en los documentos en inglés era Court of Pie Powder. Esta es una expresión distorsionada del antiguo francés pieds poudrés, que literalmente significa pies cubiertos de polvo. La lógica era simple y genial. Este tribunal fue creado para las personas que están de paso, cuyas botas aún están cubiertas de polvo de camino. Y la justicia debía hacerse tan rápido que ese polvo no tuviera tiempo de caer. Las sesiones no se llevaban a cabo en un castillo de piedra, sino en medio de la plaza del mercado, bajo un toldo o en una tienda especial. No había mantos, pelucas ni latín complicado. El tribunal funcionaba desde el amanecer hasta el atardecer, sin días libres. El principio principal de este tribunal era de hora en hora. Esto significaba que si la queja se presentaba por la mañana, el veredicto debía emitirse antes del almuerzo. Si el crimen se cometía por la tarde, el juicio se llevaría a cabo al amanecer. No había apelaciones ni largos procedimientos. Los jueces no eran nobles que no entendían nada de comercio, sino el mayordomo de la feria, o lo que es aún más importante, un colegio de comerciantes respetados. Esto fue una revolución. Te juzgaban iguales a ti, profesionales que conocían todos los trucos. Intentar engañar a tal tribunal diciendo que tus balanzas simplemente se desajustaron por casualidad era imposible. Estas personas usaban balanzas todos los días y veían la mentira a través de ella. Las penas eran tan rápidas como el juicio. En disputas comerciales, todo se resolvía con dinero. Si no entregabas la mercancía a tiempo o si resultaba estar en mal estado, el tribunal inmediatamente embargaba tus bienes. Los alguaciles podían llevarse tu caballo o los fardos de paño en plena sesión para compensar el daño al perjudicado. Pero cuando se trataba de delitos penales, robo, fraude o peleas, entraba en juego el castigo público. El principal instrumento de corrección era el poste de la vergüenza. Se encontraba en el lugar más visible de la feria. Al delincuente lo encerraban en un cepo de madera, fijando su cabeza y manos. Y esto era más aterrador que la prisión. En la cárcel estás en la oscuridad. En el poste de la vergüenza estás expuesto a la vista de todos. Para un comerciante cuya capital es su reputación, estar una hora en el poste significaba el fin de su carrera. Nadie le volvería a dar la mano. Nadie le otorgaría crédito. Pero la multitud añadía sufrimientos físicos. Al hombre encadenado le lanzaban de todo: verduras podridas, estiércol, piedras, gatos muertos. A menudo, después de tal castigo, la persona quedaba lisiada o perdía un ojo. Para los estafadores reincidentes, atrapados en un gran engaño, las penas eran corporales. Como ya mencionamos, al panadero que pesaba menos podía serle clavada una oreja. En algunas regiones, a los falsificadores de moneda podían cortarle la mano en la mesa del carnicero, allí mismo, en la plaza. Esto servía como un recordatorio visual para todos los demás. La ley aquí es dura e inevitable.
Sin embargo, el Tribunal de los Pies Polvorientos tenía una particularidad. Su poder tenía estrictos límites geográficos. Actuaba solo dentro de la cerca de la feria o dentro de la ciudad durante el comercio. Si el delincuente lograba cruzar el puente o esconderse en el bosque más allá de la muralla de la ciudad, la jurisdicción de los Pies Polvorientos terminaba. Por lo tanto, las persecuciones por las callejuelas estrechas eran algo habitual. El ladrón no solo huía de la guardia, sino que huía de la zona de acción de la ley. Este sistema de justicia era increíblemente efectivo. Creaba un islote de orden en el océano del caos medieval. Los comerciantes sabían, mientras estuvieran dentro del anillo de la feria, sus contratos estaban protegidos y los ladrones serían castigados. Esta confianza permitía que las ruedas del comercio giraran. Pero ahora el sol se pone. El pregonero anuncia el final de la jornada comercial. El Tribunal de los Pies Polvorientos cierra sus libros. Los guardias y los jueces, cansados del calor del día y de las disputas, se dispersan hacia sus hogares. Y en ese momento, la feria cambia de rostro. El estricto mundo del dinero y las leyes se duerme. Y despierta otro lado, sombrío, del campamento. Un lugar donde reinan la diversión, el vino y el amor mercenario. Bienvenidos a la vida nocturna de la Edad Media. Cuando el sol se oculta en el horizonte y la guardia de la ciudad cierra las puertas principales, la vida oficial de la feria se detiene. Los jueces se van a dormir. Los cambistas esconden las balanzas en cofres reforzados con hierro, y los comerciantes honrados, apostando guardia en sus tiendas, intentan conciliar el sueño. Pero para miles de personas, la verdadera vida apenas comienza. La oscuridad en la feria medieval no era un tiempo de silencio. Era un momento en el que el dinero ganado durante el día se deslizaba con una velocidad aterradora. Las tabernas se convertían en el centro de atracción. A menudo eran construcciones temporales, simplemente toldos con mesas y barriles, donde se servían cerveza, vino o vino barato. Aquí reinaba una atmósfera que la iglesia llamaba el umbral del infierno. En el humo de las antorchas y las velas de cebo, en el aire viciado impregnado del olor a sudor y vino agrio, se llevaban a cabo los tratos más oscuros y se cometían las acciones más insensatas. La principal droga del hombre medieval era la apuesta. Las cartas llegarían a Europa más tarde, hacia el final del periodo que estamos considerando, por lo que la reina de la noche era el juego de los dados. Y el juego más popular era el hazard, un antepasado complejo y dinámico del moderno craps. Jugaban todos, comerciantes, mercenarios, estudiantes vagabundos e incluso clérigos que escondían sus tonsuras bajo capuchas. Las apuestas eran desmesuradas. Los cronistas describían casos en los que un comerciante, habiendo perdido todo su dinero en efectivo, apostaba su mercancía, luego su caballo, después su propia ropa y al final se quedaba de pie en una camisa en medio de una multitud que se reía. Algunos, en un arrebato de desesperación, apostaban incluso su propia libertad, prometiendo servir al vencedor durante un tiempo determinado. Pero al igual que el comercio, el juego de azar estaba impregnado de engaño. En la penumbra de la taberna trabajaban profesionales del timo. Su equipo era de alta tecnología para su época. Usaban los llamados dados de carga. Dentro del cubo se perforaba una cavidad, se vertía mercurio o plomo, y el orificio se sellaba con cera y se pintaba del color del hueso. Estos cubos siempre caían con el lado correcto hacia arriba. También había dados con el centro de gravedad desplazado y cubos donde, en dos caras, estaban grabados los mismos números. Por ejemplo, 2 seises y ninguna unidad. En medio de la borrachera, a la luz de una vela tenue, era imposible notar el engaño. Si el juego vaciaba los bolsillos, otro vicio de la feria vaciaba las almas y propagaba enfermedades. Se trata del amor mercenario. A pesar de los estereotipos sobre la estricta moral de la Edad Media, la prostitución en las ferias no solo existía, sino que prosperaba y a menudo era legal. Las autoridades entendían que reunir en un solo lugar a miles de hombres, alejados de sus familias, y prohibirles diversiones significaba provocar una ola de violencia contra las mujeres de la ciudad. Por lo tanto, las sacerdotisas del amor eran una parte invariable del paisaje ferial. Seguían a las caravanas comerciales en grandes grupos. Se les llamaba mujeres errantes o chicas alegres. A menudo, este negocio estaba controlado por la ciudad o incluso por la iglesia. Los obispos y abades que poseían la tierra donde se encontraban los burdeles no dudaban en cobrar alquiler o multas a las prostitutas, convirtiendo esto en un impuesto al pecado. En Londres, en el distrito de Southwark, los burdeles eran llamados gancerías, y a las mujeres se les conocía como gancitas del obispo, porque los ingresos iban directamente a la tesorería de la iglesia.
Para distinguir a las mujeres honorables de las meretrices, la ley exigía que estas últimas llevaran signos especiales. Podía ser una capucha a rayas, una cinta amarilla en la manga o un cordón de un color determinado. Pero de noche, en la oscuridad de los callejones, estos signos no eran visibles. Y aquí radicaba el peligro. El comerciante borracho que se aleja con la joven en la oscuridad no solo arriesgaba contraer la enfermedad francesa. La sífilis aparecería más tarde, pero la gonorrea y otras infecciones ya estaban diezmando las filas, sino también recibir una puñalada en la espalda de su cómplice. El robo a los clientes era algo cotidiano. La violencia estallaba de inmediato por la noche. Si durante el día el orden era mantenido por el tribunal y la guardia, por la noche en el laberinto de tiendas reinaba la ley del más fuerte. Las peleas surgían por disputas en la mesa, por una mujer o simplemente por una mirada torcida. Cada hombre llevaba un puñal o un cuchillo en el cinturón. Las armas se utilizaban sin pensarlo. Las rondas matutinas de la guardia encontraban regularmente cuerpos en las alcantarillas, despojados, desnudados y con la garganta cortada. Estas muertes se atribuían a accidentes o a vagabundos y nadie se apresuraba a investigar a menos que el muerto fuera una persona de renombre. La noche en la feria era el momento en que las máscaras sociales se caían. Allí un caballero podía beber con un ladrón y un monje jugar a los dados con una prostituta. Era una válvula que liberaba el vapor del estrés acumulado durante el día. Pero el precio de esta liberación de vapor a menudo era más alto que las ganancias del día. Cuando el amanecer tiñe el cielo sobre las tiendas, la feria despierta con una pesada resaca. En el aire flota el olor a resaca y a fogatas apagadas. Aquellos que han perdido o gastado todo en bebida comprenden con horror que no tienen nada con qué hacer negocios. Y entonces solo les queda un camino: ir hacia las personas que están sentadas en mesas cubiertas con paño verde y que venden el bien más caro del mundo. Venden tiempo y dinero. Vamos hacia los prestamistas y banqueros. La mañana después de una noche agitada trae una fría realidad. Para comerciar se necesita dinero. Pero ¿qué hacer si has llegado a la feria para comprar mercancía, pero no has traído contigo cofres llenos de oro? Llevar mucho efectivo era mortalmente peligroso. Como ya hemos mencionado, los caminos están llenos de bandidos, y los feudos están listos para confiscar todo lo que caiga del carro. Es aquí, en las sucias plazas de la feria de Champagne, donde nació una tecnología que cambió el mundo más que la invención de la pólvora. Se trata de la transferencia sin efectivo. Te diriges a un barrio especial, donde se encuentran las personas más serias de la feria. No gritan, no te agarran del brazo ni alaban la mercancía. Están vestidos con ropas caras, pero discretas, de terciopelo oscuro. Son italianos, lombardos o toscanos, sieneses, florentinos, genoveses. Se sientan en las mismas mesas, cubiertas con manteles, que se llaman banca. De ahí proviene la palabra banquero. Te acercas a uno de ellos y le extiendes no una bolsa de plata, sino una hoja plegada de pergamino con un sello de cera. Es un pagaré, o como se le llamaba entonces, una carta de cambio. La esencia es brillantemente simple. Antes de partir de tu ciudad natal, digamos Londres, acudiste a un agente de esta casa bancaria y le entregaste tus libras esterlinas inglesas. A cambio, él te dio un recibo, un compromiso de pagarte una suma equivalente en otra moneda y en otro lugar, por ejemplo, aquí, en la feria de Provins. Este papel no vale nada para un bandido en el bosque. No podrá cobrarlo, porque el pago se realiza solo a una persona específica o mediante la presentación de una contraseña secreta. Viajas ligero, pero al mismo tiempo posees una fortuna. Era magia. El dinero se separó del metal y se convirtió en información. Pero los italianos no están aquí por caridad. Necesitan ganancias. Y aquí se enfrentan a un enorme problema. La Iglesia Católica prohíbe categóricamente, bajo pena de excomunión y eternos tormentos en el infierno, la usura. Prestar dinero con la condición de devolver más de lo que se dio se consideraba un pecado terrible. El tiempo pertenece a Dios, y vender tiempo es robar a Dios, decían los teólogos. ¿Cómo podían los banqueros ganar dinero sin caer en el infierno y sin ir a la hoguera? Idearon quizás el truco financiero más elegante de la historia. La ganancia se ocultaba en la diferencia de cambio. En el pagaré no se escribía, te di 100 monedas, devuélveme 110. Se escribía, recibí 100 libras en Londres y me comprometo a devolver el equivalente en liras turcas en Champaña. La astucia radicaba en que el tipo de cambio que establecía el banco siempre estaba inflado a su favor.
Esa diferencia era el interés oculto. Formalmente no era usura, sino simplemente una operación de cambio de divisas que, ¡qué sorpresa!, generaba ganancias. La Iglesia fruncía el ceño, pero toleraba, porque incluso al Papa necesitaba enviar el diezmo desde toda Europa a Roma, y lo hacían los mismos banqueros italianos. En la feria se realizaba la compensación de deudas. Al final de la temporada comercial, los comerciantes se reunían y conciliaban sus libros de deudas. Si yo te debo 100 liras y tú le debes a mi socio 100 liras, simplemente tachamos esos registros. El oro real casi no cambiaba de manos. Los enormes volúmenes comerciales se sostenían en la palabra honesta y en los registros de los libros. La reputación aquí valía más que la vida. Si un banquero no podía cumplir con sus obligaciones, se llevaba a cabo una ejecución pública civil. Su mesa, la misma banca, era destrozada públicamente a golpes. En italiano, mesa rota se dice bancarrota. De aquí proviene la palabra familiar bancarrota. Una persona con una mesa rota se convertía en un paria. Nunca más se le confiaba ni un centavo. Este sistema permitía realizar transacciones de colosal magnitud. Un comerciante podía comprar lana en Inglaterra, venderla en Flandes, con el dinero obtenido comprar paño, llevarlo a Italia, allí comprar especias y regresar a Londres sin haber tocado una gran cantidad de monedas en efectivo. Todo se manejaba a través de letras de cambio, pero este sistema tenía una vulnerabilidad. Dependía completamente de la información. Para establecer el tipo de cambio correcto y no perder dinero, el banquero debía saber lo que estaba sucediendo en el mundo antes que los demás. ¿Bajará el precio de la lana? ¿Habrá guerra en Francia? ¿Ha muerto el rey? La información se convirtió en la mercancía más valiosa, y la feria se transformó en una gigantesca bolsa de información. Si querías enterarte de las noticias, no ibas a la iglesia o al ayuntamiento, ibas a los comerciantes, y lo que allí aprendías podía hacerte rico o arruinarte en un instante. En un mundo donde no hay internet, teléfono ni telégrafo, la información es el producto más escaso y perecedero. Por lo general, las noticias en la Edad Media se propagan a la velocidad de un viajero cansado. En una aldea remota, pueden enterarse de que el rey ha muerto un mes o incluso 6 meses después. Pero la feria cambia las leyes de la física del mundo social. Aquí, el tiempo se comprime. La feria es el único punto en el mapa donde se cruzan personas de Londres, Nóvgorod, Florencia y Bagdad. Es un gigantesco centro de noticias. Si quieres saber qué está pasando en el mundo, no vas a la biblioteca del monasterio. Vas a la taberna, donde están los comerciantes. Es aquí, entre el bullicio del comercio, donde nace la inteligencia profesional. Las grandes casas comerciales y las familias bancarias no podían confiar en los rumores. Necesitaban precisión. Por eso creaban sus propios servicios de mensajería. Las empresas italianas gastaban sumas desmesuradas en mantener un equipo de mensajeros. Estas personas eran los atletas de su tiempo. Cambiaban de caballos en estaciones especiales cada 20 o 30 kilómetros, llevando a los animales al límite, solo para entregar una carta un día antes que sus competidores. Una carta de Roma a París podía llegar en 20 días, una velocidad impensable para una persona común. Quien recibía esa carta primero se convertía en el dueño de la situación. Imagina la situación. Un mensajero trae al banquero la noticia de que en Flandes ha comenzado una sequía y las ovejas están muriendo en masa. Eso significa que habrá poca lana este año, y los precios del paño se dispararán. Mientras los demás comerciantes beben cerveza y no saben nada, el banquero compra todas las existencias de lana disponibles a un precio bajo. Cuando la noticia llega a los demás, él ya es un monopolista. Por eso se cazaba a los mensajeros. Se les sobornaba, se les interceptaba, se les mataba. La bolsa con cartas que colgaba de la silla a menudo valía más que una carreta llena de oro. Abrir la correspondencia ajena, derritiendo cuidadosamente el sello de cera sobre el vapor, y luego volver a sellarla con un sello falso era un oficio aparte, bien remunerado. Pero la feria no solo transmitía noticias, también las creaba. Era una fábrica de rumores y desinformación. Las noticias falsas no son un invento del siglo XXI. Un comerciante astuto podía lanzar el rumor de que un barco con especias de Venecia se había hundido durante una tormenta. La pánico se apoderaba instantáneamente del mercado. Los precios de la pimienta se disparaban por 3.
el estafador vendía su reserva en el pico de precios, y una semana después se descubría que el barco estaba intacto y ya estaba entrando en el puerto. Pero el dinero ya había cambiado de dueño. La política también se gestaba aquí. Reyes y duques mantenían espías en las ferias. Parecían comerciantes comunes de granos o paños, pero su tarea era escuchar. ¿De qué hablan las personas? ¿Critican los nuevos impuestos? ¿Se está gestando una revuelta? La feria era el lugar ideal para reclutar partidarios o identificar conspiradores. Allí, en la embriaguez del vino, las lenguas se soltaban y los secretos se revelaban al primero que se encontraba. Un tipo especial de espionaje se refería a las tecnologías. Las guildas protegían celosamente sus secretos. ¿Cómo logran los venecianos que el vidrio sea tan transparente? ¿Qué mordiente utilizan los flamencos para que la pintura en la tela no se desvanezca? En las ferias, alrededor de los maestros, se movían personajes sospechosos que ofrecían grandes sumas de dinero por una noche de conversación sobre los detalles de la producción. Era espionaje industrial en su forma más pura. Si un maestro era atrapado traicionando los secretos de la guilda, le esperaba la muerte o el exilio, pero la tentación era grande. Los pregoneros que recorrían los pasillos gritando los edictos del conde eran los medios oficiales. Pero la verdadera red de información era invisible. Estaba compuesta de susurros, notas pasadas por debajo de la mesa y señales codificadas. La densidad informativa de la feria tenía también un lado negativo. Las personas aquí estaban en contacto constante y cercano. Cartas, dinero, mercancías y manos se tocaban millones de veces al día. Un mensajero que llegaba de un país lejano traía en su ropa no solo el polvo de los caminos y noticias frescas. Junto con importantes noticias sobre precios y guerras, traía pasajeros invisibles. Microbios y virus viajaban por las mismas rutas comerciales que la seda. Y cuanto más eficiente era el sistema comercial, más rápido se propagaba la muerte. Las grandes ferias que unieron a Europa se convirtieron en un mecanismo ideal para una catástrofe global. Y cuando llegó, ningún oro del mundo pudo protegernos de ella. Las rutas comerciales de la Edad Media a menudo se denominan arterias de la economía. Es una hermosa metáfora. Pero si continuamos con la analogía médica, las ferias no eran el corazón, sino un incubador ideal para infecciones mortales. En un mundo sin antibióticos, sin comprensión de la naturaleza de las bacterias y los virus, la feria representaba una bomba biológica perfectamente diseñada, y la mecha se encendía cada vez que se abrían las puertas. Ya hemos hablado de la suciedad y la multitud, pero veamos esto a través de los ojos de un epidemiólogo. Miles de personas, cuyo sistema inmunológico está debilitado por la mala alimentación y el largo viaje, se reúnen en un pequeño terreno. Beben agua de los mismos pozos contaminados. Comen con manos que apenas han tocado dinero, que ha pasado por cientos de manos. Duermen amontonados en espacios sofocantes. Es un paraíso para los patógenos. Pero el mayor peligro no provenía de las personas, sino de las mercancías. La base del comercio es el textil. Lana, paño, seda, pieles. Estos materiales son el transporte ideal para el arma biológica de esa época. Se trata de la rata negra, y lo que es más importante, de la pulga de la rata. A mediados del siglo XIV, precisamente, este mecanismo funcionó con una eficacia catastrófica durante la peste negra. La bacteria de la peste no puede volar por el aire a grandes distancias. Necesita un portador. La pulga vive en la rata. La rata adora esconderse en suaves y cálidos fardos de lana o rollos de tela. Cuando un comerciante en Génova o Marsella cargaba los fardos en la carreta, no sabía que dentro, en lo profundo de la pelusa, se escondía la muerte. La carreta se dirigía a la feria en Champaña o Flandes. El viaje tomaba semanas. Durante ese tiempo, la rata podía morir, pero las pulgas permanecían vivas, entrando en un estado de letargo a la espera del calor. Y así, en la feria, se abría el fardo. Las pulgas, al sentir el calor de los cuerpos humanos alrededor, salían en busca de alimento. El comprador, satisfecho de haber adquirido excelente paño florentino, lo llevaba a su casa, a otra ciudad o a otro país. No solo transportaba tela, llevaba una colonia de portadores de la peste al corazón de su ciudad natal, que aún estaba limpia. La feria funcionaba como una gigantesca bomba centrífuga que absorbía la enfermedad de la región infectada y la esparcía a gran velocidad por todo el continente. Por eso, el mapa de la propagación de la peste coincide casi perfectamente con el mapa de las rutas comerciales. Un brote de peste en la feria significaba un colapso inmediato.
la pánico se propagaba más rápido que el fuego. Los comerciantes abandonaban sus mercancías y huían, llevando la infección más lejos. Las ciudades, al enterarse de que había peste en la feria, cerraban sus puertas. La vida económica se detenía. Los precios de los alimentos se disparaban por decenas, porque nadie quería llevar grano a una ciudad infectada. Pero la peste llegaba en oleadas. Había enfermedades que vivían en la feria de forma constante. La visión más espeluznante, pero habitual, eran los leprosos. En la Edad Media, la lepra no solo se consideraba una enfermedad, sino un castigo divino, una muerte en vida. Los leprosos eran expulsados de la sociedad, declarados legalmente muertos, recibían la unción en la iglesia y eran enviados a vagar. Sin embargo, la paradoja es que la feria los atraía como un imán. Donde hay mucha gente, hay mucha limosna. Por ley, a los leprosos se les prohibía entrar en la ciudad o acercarse a los puestos de venta, pero ellos se situaban en todos los caminos que conducían a la feria. Se les oía a lo lejos por el característico sonido, el seco golpe de la madera. Cada leproso debía llevar una matraca o una campanita para advertir a los sanos de su aproximación. Imagina este fondo sonoro. Vas a una celebración del comercio, y desde las cunetas del camino resuena el golpe de las matracas y las súplicas de personas con rostros desfigurados. A veces los dejaban entrar en las afueras de la feria en días especialmente designados, para que pudieran comprar comida sin tocarla con las manos. Señalaban el producto con un palo, y el dinero lo lanzaban en una copa con vinagre, que se consideraba un desinfectante. Pero en la multitud, estas reglas a menudo se violaban, y el contacto era inevitable. Otra asesina invisible era el cornezuelo. Este hongo afecta el centeno en años húmedos. Si el grano infectado llegaba a la feria, y de allí a las panaderías, comenzaba una epidemia de ergotismo, o como se decía entonces, fuego de San Antonio. Los síntomas eran similares a la posesión demoníaca. Terribles alucinaciones, convulsiones, una sensación de calor insoportable en las extremidades. Una persona podía literalmente pudrirse viva, perdiendo dedos y pies ennegrecidos. En la feria a menudo se vendía grano de diferentes regiones, mezclándolo en graneros comunes. Con una sola partida de centeno infectado, se podía envenenar la harina para miles de personas. Nadie asociaba las espigas negras en la espiga con la locura masiva y la gangrena. Se creía que era la ira de San Antonio. En lugar de destruir el grano, la gente iba a las iglesias y a las procesiones, donde en la aglomeración se transmitían aún más rápido otras infecciones, desde la gripe hasta la viruela. La falta de un concepto de cuarentena en la Alta Edad Media agravaba la situación. La idea de aislamiento vendría más tarde, precisamente como reacción a la peste. Mientras tanto, si un comerciante caía en fiebre justo en el puesto, simplemente lo arrastraban a un lado. Su ropa, que podría estar infectada con piojos, vectores del tifus o pulgas, no se quemaba, sino que se vendía de inmediato o la recogían los sirvientes. Las pertenencias de los muertos eran mercancía común en el mercado de segunda mano. Comprar un abrigo usado en la feria era como jugar a la ruleta rusa. Podrías estar usando la ropa de una persona que murió de viruela 3 días antes. Las autoridades solo intentaban combatir lo más obvio, el olor. Se creía que las enfermedades se transmitían a través de miasmas, aire viciado. Por lo tanto, durante las epidemias, en las plazas de las ferias se encendían hogueras con hierbas aromáticas, enebro y azufre. Esto ahuyentaba a las pulgas y a los mosquitos, lo que, irónicamente, ayudaba un poco, pero no salvaba del contacto con superficies y agua contaminadas. La supervivencia en la feria durante la peste dependía de la paranoia. Un comerciante astuto evitaba la multitud, lo cual era imposible para el comercio. Se lavaba las manos con vinagre. No compraba ropa usada y se mantenía alejado de las ratas. Pero incluso los más cautelosos perecían, porque la enfermedad no hacía distinciones de rango. Igualaba a todos. Y aún así, incluso ante la muerte, la jerarquía social se mantenía. Y si la enfermedad era ciega, las personas no lo eran. La forma en que te trataban en la feria dependía de quién eras. Vamos a observar este colorido panóptico humano, desde el bufón hasta el obispo, y entender quién era el verdadero dueño de este espectáculo. La sociedad medieval a menudo se representa como una estricta pirámide, donde cada piedra conoce su lugar. Los campesinos labran, los caballeros luchan, los monjes rezan. Estas 3 clases casi no se cruzan en la vida cotidiana. Pero la feria es el lugar donde la pirámide se desmorona
y las piedras se mezclan en un caos. Es el único punto en el espacio y el tiempo donde el duque puede pisar el pie de un mendigo y el obispo puede regatear con un judío. Vamos a observar los rostros de esta multitud. Los más notables y ruidosos son aquellos a quienes la Iglesia llama infames o deshonrados. Son un ejército de entretenimiento, malabaristas, acróbatas, domadores de osos y trovadores. No hay que confundirlos con los poetas de la corte. El malabarista de la feria es un vagabundo, un paria, un hombre sin derechos. Arriesgan su vida cada día. Los funámbulos tensan cuerdas entre los techos de los temporales teatros sin ningún tipo de seguro. Los tragafuegos se queman la garganta. Los domadores trabajan con animales hambrientos y agotados, que en cualquier momento pueden soltarse de la cadena. Para la multitud es un espectáculo, pero para la Iglesia, estas personas son siervos del diablo, porque distorsionan el cuerpo humano, creado a imagen de Dios. A menudo se les niega el acceso a la comunión y se les entierra fuera del cementerio, como a los suicidas. Pero son ellos quienes crean ese ruido de feria que atrae a los compradores. Junto a ellos, a menudo en la misma taberna, se sientan personas de las que todos intentan mantenerse alejados. Son mercenarios. En los periodos entre guerras y en los siglos XII y XIII hubo muchas pausas pacíficas. Europa se inundaba de grupos de soldados profesionales que se quedaban sin trabajo. Los llamaban ruiteres o brigantes. Vienen a la feria no a comerciar, sino a gastar lo robado o a contratarse como guardias para ricos mercaderes. Son hombres de cicatrices y hierro. Llevan chaquetas acolchadas, impregnadas de sudor y vino, y siempre llevan su arma consigo. Son el principal dolor de cabeza para la guardia urbana. Una pelea entre dos mercenarios borrachos puede arrasar con medio barrio. Pero sin ellos no se puede. Solo ellos pueden proteger la caravana con oro en el camino de regreso. Es un mal necesario que se tolera mientras paguen. Y ahora miren al hombre en la cara costosa que camina entre los pasillos acompañado de escribas. No es solo un sacerdote. Puede ser el mismo obispo o abad de un gran monasterio. Y no está aquí para salvar almas. La Iglesia en la Edad Media es el mayor terrateniente y el jugador económico más poderoso. A menudo es el monasterio o el obispo quien posee los derechos para llevar a cabo la feria. Esto significa que cada moneda pagada por el alquiler de un espacio, cada multa en la corte, cada impuesto de entrada fluye hacia la tesorería de la Iglesia. El sonido de las campanas, que marca el inicio y el final del comercio, es la voz de la Iglesia que controla el mercado. Además, los clérigos comercian activamente. Los monasterios venden lana de sus enormes rebaños, vino de sus viñedos y grano de sus campos. Son los primeros capitalistas de Europa. Junto al puesto de paño puede ver a un vendedor de indulgencias o de reliquias sagradas. Un trozo de la cruz del Señor o una pluma del ala del arcángel Gabriel se venden aquí con la misma facilidad que el pescado salado. La línea entre lo sagrado y lo comercial en la feria se borra por completo. Dios y Mamón aquí no son enemigos, sino socios comerciales. Una casta especial la forman los judíos. Viven en constante tensión. A los cristianos se les prohíbe prestar dinero a interés, por lo que este nicho es ocupado por los judíos, cuya religión les permite prestar a los infieles. Son tan necesarios para la economía de la feria como el aire, porque sin crédito el comercio se detendrá. Pero su situación es extremadamente vulnerable. Cualquier deudor que no desee pagar puede comenzar a gritar que los judíos ofenden la fe y provocar un pogromo. Por eso, los comerciantes y prestamistas judíos se mantienen unidos, contratan la mejor seguridad y pagan enormes impuestos al señor local por su protección personal. Su vida es un caminar sobre el filo de un cuchillo, donde la riqueza coexiste con un peligro mortal en cada minuto. Y finalmente, la parte más numerosa, pero más silenciosa de la multitud, los campesinos. Para un siervo que toda su vida no se ha alejado de su aldea más de 5 kilómetros, un viaje a la feria es como viajar a otro planeta. Ha venido a vender el excedente de grano, un par de gansos o un ovillo de hilo, para comprar sal y hierro, cosas que no se pueden conseguir en la aldea. Puedes verlos con la boca abierta frente al puesto de seda o ante la jaula de un monito. Ven por primera vez a personas de otro color de piel, moros o levantinos. Escuchan por primera vez un idioma extranjero. Prueban por primera vez comida con especias. La feria rompe su visión del mundo. Ven que más allá de su pequeño mundo feudal existe un vasto, complejo y rico universo. Es aquí,
en las mentes de la gente común, donde surgen pensamientos de que la vida puede ser diferente. Que no solo se puede arar la tierra, sino también hacer dinero. Que se puede comprar libertad. Esta mezcla colorida, ruidosa y peligrosa de personas burbujea durante varias semanas. Se cierran tratos, se pierden fortunas, se rompen corazones y narices. Pero llega el momento en que la fiesta de la avaricia debe terminar. El calendario es implacable. La feria no es una ciudad, es un fenómeno temporal. Y el proceso de su cierre no es solo la partida de los invitados, sino un ritual complejo y peligroso, donde un error puede costarte todo lo que has ganado. ¿Lo oyes? Los pregoneros levantan sus bastones. Comienza la gran salida. Cualquier feria, incluso la más grandiosa, tiene un tiempo de vida estrictamente determinado. Por lo general son 2, 3, como máximo 6 semanas. Y el final de las transacciones no es un suave desvanecimiento, sino una orden abrupta, casi militar, que cambia las reglas del juego en un minuto. La señal para el cierre es un ritual especial. En la plaza central salen los pregoneros y los alguaciles. Suenan trompetas o campanas. Y luego se escucha el famoso grito, «Jare» o «Jaro». Esta antigua palabra normanda significaba un llamado a cesar las actividades. A partir de este momento, cerrar cualquier nuevo trato se considera un delito. Si no lograste sellar el acuerdo a tiempo, llegaste tarde. Tu lana o tu vino quedan atrapados como un peso muerto. Comienza la fase más nerviosa de la feria, la evacuación. Lo primero que sucede es un colapso de precios. Es una venta clásica, pero dictada no por el marketing, sino por el pánico. Los comerciantes de productos perecederos, carne, pescado, quesos, comprenden que no es posible llevar la mercancía de regreso a casa. Se pudrirá en el camino. Por lo tanto, en las últimas horas, los precios caen drásticamente. Los pobres y los lugareños esperan este momento durante semanas para comprar a precios irrisorios lo que ayer costaba una fortuna. Pero si los precios de los productos caen, los precios de la logística se disparan verticalmente. Imagina a miles de comerciantes que necesitan irse al mismo tiempo. Todos necesitan carretas, caballos frescos, bueyes y porteadores. Si no has acordado con el carretero de antemano, te quedas atrapado. Alquilar una vieja carreta con un caballo cojo el día del cierre de la feria puede costar más que la carga que planeas llevar en ella. La gente se pelea por las ruedas y los yugos. Sin embargo, simplemente recoger las cosas y marcharse no es posible. La feria es una trampa de ratones de la que no te dejan salir sin pagar. Debes obtener el llamado conge, un permiso oficial para salir. Para conseguirlo, debes ir a los recaudadores, y aquí comienza el último círculo del infierno financiero. Debes pagar el impuesto de salida. Debes saldar todas las multas impuestas por el Tribunal de los Pies Polvorientos. Debes demostrar que has pagado el impuesto sobre las ventas. Las colas en las mesas de los recaudadores de impuestos se extienden por cientos de metros. La gente está nerviosa, empujándose, tratando de sobornar para pasar más rápido. La guardia en la puerta, que hace poco te dejaba entrar, ahora trabaja en la barricada. Registran las carretas que salen con un fervor duplicado. Buscan contrabando, como oro o plata en lingotes, que está prohibido sacar del condado sin un impuesto especial. Buscan mercancías prohibidas, como armas o ciertos caballos de raza. Si encuentran carga no declarada, será confiscada por completo y te arrojarán a la prisión, y la caravana se irá sin ti. Lo más aterrador del cierre de la feria es la pérdida del estatus legal. La cuestión es que el mundo de la feria, un campo legal especial que garantiza tu inviolabilidad, opera estrictamente por horas. En el decreto del Señor se dice, la protección dura hasta el ocaso del día de cierre. Tan pronto como el sol toca el horizonte en el último día, la magia se disipa. La guardia abandona sus puestos. Los jueces empaquetan sus libros y se van. El territorio de la feria se transforma instantáneamente de una zona protegida a un campo ordinario. Si te retrasas, si se te rompe una rueda o si te quedas atascado en la cola del recaudador y no logras salir antes de la noche, estás en peligro mortal. Ya no eres un comerciante respetado bajo la protección del duque. Eres simplemente una persona solitaria con dinero en medio de un campo oscuro. Los bandidos locales y los vagabundos conocen perfectamente este horario. Como buitres, rondan alrededor del campamento, esperando a los rezagados. Aquellos que no lograron salir con la caravana principal a menudo son encontrados por la mañana despojados o muertos. Por eso, los cobros se realizan en una apresurada fiebre. Las carpas son desmanteladas sin preocuparse por la limpieza.
Las tablas de los puestos son arrojadas al barro. 2 días después del cierre, el lugar donde apenas hace poco bullía la vida, parece un campo de batalla tras la derrota de un ejército. Tierra pisoteada y negra, montañas de basura, barriles rotos, trapos, huesos de animales y cenizas de fogatas. En este barro, los pobres locales seguirán hurgando durante mucho tiempo, con la esperanza de encontrar una moneda caída o una herramienta olvidada. El silencio que se cierne sobre este campo es ensordecedor. La feria ha muerto, para renacer dentro de un año. Los comerciantes se han ido, llevándose ganancias y pérdidas, nuevas cicatrices y viejas deudas. Parecía que este ciclo era eterno. Parecía que la economía de Europa siempre respiraría en este ritmo. Recolección, comercio, dispersión. Pero nada es eterno. En el siglo XIV, este gran mecanismo comenzó a fallar. Las ferias no desaparecieron de la noche a la mañana, pero empezaron a morir. Y no las mataron los bandidos ni la peste, las mató el progreso. El mundo estaba cambiando, y en el nuevo mundo no había lugar para los pies polvorientos y los peligrosos viajes por el barro. Veamos por qué esta grandiosa época se ha ido al pasado y qué queda de ella en nuestro supermercado de la esquina. Parecía que este mundo era eterno, que cada primavera y otoño, por las carreteras de Europa, se arrastrarían los chirriantes convoyes, y en Champaña, Inglaterra y Flandes surgirían bulliciosas ciudades de madera y lienzo. Pero en el siglo XIV, el mecanismo que había funcionado durante siglos comenzó a fallar. Las grandes ferias medievales no desaparecieron de la noche a la mañana, pero perdieron su alma, el papel de motor principal de la economía. Y las mataron 3 cosas: el barco, la guerra y la sedentarización. El primer golpe lo dieron aquellos que crearon la fama de las ferias, los italianos. Los comerciantes genoveses y venecianos calcularon los gastos. Transportar mulas a través de los Alpes, pagar peajes a cada varón y arriesgar la mercancía en el barro de las carreteras francesas se volvía poco rentable. A finales del siglo XIII, abrieron una ruta marítima regular a través de Gibraltar directamente a Brujas y Londres. Las galeras podían llevar decenas de veces más carga que un caraván, y lo hacían de manera más barata y segura. El flujo de mercancías comenzó a eludir las rutas terrestres. Champaña, que había sido el centro del mundo, de repente se encontró al margen. El segundo asesino fue la política. La fragmentación feudal, que paradójicamente alimentaba las ferias, comenzó a desaparecer. Los reyes de Francia e Inglaterra fortalecían su poder. No les gustaban esas zonas de comercio libre, donde regían sus propias leyes y donde el dinero se escapaba de la tesorería real. Comenzó la Guerra de los 100 años. Champaña se transformó de plaza comercial en campo de batalla. Ir allí se volvió un suicidio. A los comerciantes les gusta el riesgo, pero no les gusta la muerte segura. El tercer factor es la evolución del propio negocio. La feria es una herramienta del comercio itinerante. Pero el comerciante se cansó de ser un vagabundo. Quiso convertirse en sedentario. En las grandes ciudades, París, Londres, Brujas, surgió una clase de comerciantes permanentes. ¿Para qué esperar la feria cada 6 meses para comprar paño, si se puede abrir un almacén permanente y comerciar todo el año? Los temporales mercados se convirtieron en tiendas permanentes. Los cambistas ambulantes se transformaron en banqueros estacionarios con oficinas de piedra. La feria se transformó. Dejó de ser un lugar donde se intercambiaban físicamente montañas de mercancías. Se convirtió en un lugar de exhibición de muestras. El comerciante ahora traía no 100 fardos de lana, sino un pequeño trozo. Lo mostraba y el trato se cerraba en papel, mientras que la mercancía se trasladaba de almacén a almacén. Para el siglo XV las viejas ferias mueren o se degeneran. Se convierten en lo que conocemos hoy. Lugares de simples festividades populares, carnavales, venta de baratijas y ganado para los campesinos locales. La gran bolsa internacional se ha ido al pasado. Pero este mundo cruel, sucio y peligroso no desapareció sin dejar rastro. Creó la base de nuestra civilización. Justo allí, en el barro entre las carpas, nacieron nuestros conceptos de crédito, banco y derechos del consumidor. La palabra quiebra proviene de allí. La expresión gato en bolsa, de allí. El hábito de revisar el recibo y contar el cambio es un reflejo desarrollado por generaciones de antepasados que fueron engañados en las balanzas de la feria. Hoy entramos en la aplicación del banco en un segundo, pedimos productos del otro lado del mundo y nos enojamos si la entrega se retrasa 1 hora. Hemos olvidado que este confort se ha pagado con siglos de dolor,
riesgo y pies desgastados hasta la sangre. Un comerciante medieval que sobrevivió en la feria miraría nuestro mundo como un paraíso. Pero tal vez se sonreiría al ver cómo seguimos creyendo en la publicidad y comprando lo que no necesitamos, obedeciendo al eterno instinto de la multitud. Los decorados han cambiado. En lugar de mostradores de madera, pantallas brillantes. En lugar de barro, asfalto. Pero la esencia sigue siendo la misma. La vida es una gran feria, y cada uno de nosotros todavía intenta no comprar un gato en bolsa.